ocupa la mente de todos los cristianos sinceros de todas las religiones. Incluso yo me atrevería más, me atrevería a decir que ocupa y preocupa la mente de los creyentes, incluso no cristianos, de otras religiones no cristianas, y creyentes también están preocupados en este tema, y es cómo agradar a Dios. ¿Qué espera Dios de ti? ¿Cómo estar en paz con Dios? Al mismo tiempo hay en algunas religiones miedo a Dios. A veces está mezclado en algunas personas. Amor a Dios y miedo a Dios, miedo a que pueda castigarse. Pero siempre ha habido una investigación en saber qué espera Dios de ti, qué es dar gloria a Dios, qué desea Dios de ti. Y yo lo resumo todo en una palabra. Y es lo que hoy quiero que recordéis del tema. Esa palabra. Todo lo que diga antes y después es para resaltar la importancia que va a tener esa palabra en nuestra vida. Pero solo os pido que recordéis después esa palabra, porque es todo lo que Dios pide al ser humano. Es todo lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Y es lo máximo que podemos hacer. Ha habido siempre, como ya he dicho, miedo a ser castigado por Dios. En algunas religiones se predica el temor, ¿verdad? Porque has pecado y Dios está enfadado contigo. No es lo que la Biblia dice realmente, pero algunos con buena voluntad lo entienden así. Y algunos también educan a sus críos, a sus hijos, diciéndole: haz esto así porque el Señor desea que sea así. No estoy en contra de eso, A veces les pedimos a los niños: haz las cosas así porque eso le agrada al Señor. Pero hay otros que dicen: no hagas eso, algunos padres incluso, porque si lo haces, el Señor no te querrá. Y eso jamás debemos decirlo, porque el Señor siempre nos amará. Hagas lo que hagas, nunca dejará de amarte. Y especialmente a los niños. Por eso, pero que esto último no lo digamos nunca a nuestros hijos ni a ningún niño en el mundo. Mucha gente deja la fe en Dios, porque piensa que lo que Dios pide son muchísimas cosas. Algunos miran la Biblia y ven tantas cosas que dicen: lo que Dios pide es que es demasiado, son muchas cosas las que hay que hacer. No. Dios solo te pide una cosa, solo una. Y eso quiero que recordemos hoy, porque no pide nada más de ti y nada más de mí. Hay muchos cristianos que hacen ofrendas y a la vez hacen penitencias, porque como ya he dicho antes, creen en Dios, aman a Dios, pero al mismo tiempo conviven con miedo a Dios, que les va a castigar y no acaban ni de perdonarse ellos a sí mismos y ven a Dios como un Dios castigador, ¿verdad? Que el que la hace la paga y va a ser difícil escapar del castigo. Sin embargo, no es ese el Dios. Por eso la importancia de conocer a Dios, porque vemos que Dios es un Dios de amor, es un Dios de perdón, es un Dios de reconciliación, es un Dios que quiere ser tu amigo. Estoy hablando de personas de todas las denominaciones, pero que son sinceras. Y en todas las denominaciones del mundo, incluso en las no cristianas, hay personas sinceras. Personas que creen en Dios y buscan cómo agradarle. Si es verdad que algunos lo pasan mal y acaban abandonando la fe en Dios porque creen que es muy duro el camino. Y no es así. Y es lo que también vamos a ver esta mañana. Estamos hablando de personas que siguen a Dios según la luz que tienen, ¿verdad? Y hay personas así. Y en mi opinión, son personas que al seguir la luz que ya tienen, serán salvas. Lo que ocurre es que al conocer la Biblia, su fe se va a fortalecer.
y van a descubrir a un Dios de amor. Y al fortalecerse su fe, la posibilidad de que abandonen ese camino es menor. Porque verán en Dios no un Dios castigador, sino un Dios de amor. Hay muchos ejemplos de personas que han sufrido mucho siendo fieles. Uno de esos casos fue Lutero. Antes de él convertirse, descubrir que la salvación es por gracia, vivía flagelándose, castigándose, haciendo penitencias, porque amaba a Dios, pero veía el castigo y no veía cómo Dios le perdonaría, y así andaba el pobre hombre, hasta que descubrió que somos salvos por gracia, que Dios lo perdona todo, solo hay que ir a sus pies y vuelves a ser su amigo, ¿verdad? Y eso fue un grandísimo descubrimiento para él y para las generaciones siguientes, como somos nosotros, descubrir que hay un Dios de amor. En todas las religiones, como he dicho, los creyentes tratan de agradar a Dios con su vida. Y nosotros no somos una excepción. Pero para agradar a Dios, para dar gloria a Dios, solo hay que hacer una cosa, nada más. También ha habido personas que han hecho lo malo, al contrario que Lutero, y al final se han arrepentido, como fue el ladrón en la cruz. Cada uno tiene su historia. Yo tengo la mía también. Cuando yo tenía hasta los 14 años fui monaguillo, era muy creyente, siempre estaba en misa. A los 14 años o así dejé de creer en Dios. Predicaba incluso el ateísmo. A los 18 años mi vida andaba por un camino casi peligroso. Nunca llegué a cometer ningún delito. Pero me gustaba lo malo, por decirlo así. Me gustaba las pillerías, me gustaba la noche, beber, peleas. No había pelea que yo no me gustara estar por allí en medio. A veces daba, pero muchas veces recibía. Sin embargo, en esa edad de 18 y poco, pues el Señor me mostró que sí existe, que hay un camino excelente en el cual podemos andar, ¿verdad? Y ser útiles a la sociedad, y en ese camino se puede ser más feliz que en el de la pillería, el alcohol, etcétera, etcétera. Y yo asenté ese camino. Han pasado más de 40 años. Y doy gracias a Dios cada día porque me mostró un camino más excelente. Un camino en el que debemos seguir. Y eso me lleva, como a todos vosotros, quizás algunos aquí hayáis nacido, como yo llamo, en el bando bueno. Siempre fuisteis buena gente, siempre fuisteis cristianos. Nunca os apartasteis. Vuestra cristiandad o vuestro cristianismo siempre fue creciendo. Dad gracias también por ello. Todos tenemos mucho que agradecer a Dios. Y ahí volvemos al mismo asunto. ¿Cómo agradar a Dios? Una palabra. Los musulmanes también intentan agradar a Dios, a Allah. ¿Y qué hacen? Todos los años hacen el Ramadán, un ayuno de 40 días, que es duro, por agradar a Dios. No comen durante las horas de sol, ni siquiera beben agua, aunque haga calor. Y tienen que procuran ir una vez al año a la Meca. Si son pobres y no pueden, por lo mínimo deben ir una vez en la vida. Una vez en la vida, como mínimo, debes ir a la Meca para agradar a Dios. En la India, los santones o ascetas intentan agradar a Dios. ¿Y qué hacen esos santones? Se van a cuevas alejadas. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Porque al estar alejado del mundo, de las cosas, no serás tentado. Y al no ser tentado, pues no caerás. Y así tu vida se relaciona con lo trascendental. ¿Cuál es el objetivo de ellos? Escapar de la rueda de la reencarnación. Porque al escapar de la rueda de la reencarnación entras en el nirvana. ¿Qué es el nirvana? El nirvana es un estado en el que el alma ya está en éxtasis en el cielo y ya es feliz para siempre. Y ahí pulula por el espacio. Ese es el nirvana.
Todos intentan agradar a Dios. Nosotros no escapamos tampoco de eso. Deseamos agradar a Dios porque le amamos. En algunas religiones cristianas cantan mucho. Aleluya, y cantan gloria a Dios, gloria a Dios. Pero eso no es dar gloria a Dios. Dar gloria a Dios es otra cosa. ¿Cómo honrarle a Dios? Yo todo lo resumo en una palabra. Yo he conocido también adventistas que creen aún que la salvación es mitad por fe y mitad por obras. La salvación es única y exclusivamente gratis, por gracia, porque Cristo paga el precio, nada más. Las obras deben ser siempre el resultado de la fe y el amor de la persona. Si es verdad que el obrar retroalimenta nuestra fe. Cuando nosotros obramos por fe, cuando obedecemos por fe y por amor, esa obediencia modela, dice el Espíritu de Profecía, modela en nosotros un carácter conforme a la voluntad de Dios, un carácter que nos capacita para ser felices en el cielo. Porque lo que hacemos influye en nosotros, modela nuestro carácter. La fe es fundamental en la vida del cristiano. La fe es el principio de cada persona. La fe es lo que nace en cada uno de nosotros cuando descubrimos que Dios te ama, que Dios murió por ti y que Dios volverá a buscarte. Y al nacer la fe, nace el amor, nace la bondad, nace la fidelidad, nace la constancia, ¿verdad? Y al descubrir lo bueno que es Dios con nosotros, deseamos agradar a Dios. Y ahí volvemos a lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo agradar a Dios? ¿Cómo dar gloria a Dios? La respuesta a Jesús siempre debe ser personal. Y yo, al igual que vosotros, todos tenemos mucho que agradecer a Dios. Quizás algunos más que yo, porque ya digo, no tuvo que andar como yo en esa línea peligrosa de alcohol. No llegué a tomar drogas, en aquel tiempo ni siquiera había, gracias a Dios, seguramente las había tomado, pero me gustaba todo lo malo, hasta que Dios me dijo, hay un camino mejor. Y afortunadamente dejé todo aquello pronto, de golpe. La cuestión es, y esta es la respuesta que nosotros tenemos que dar a Dios, y esta es la palabra que quiero que todos recordéis hoy y siempre, porque solo eso pide Dios de cada uno de nosotros. ¿Quieres agradar a Dios con tu vida? Sálvate. ¿Quieres hacer su voluntad? Sálvate. ¿Quieres honrar a Dios? Sálvate. ¿Quieres dar gloria a Dios? Sálvate. Sálvate. Es todo lo que Dios te pide a ti. Es lo que Dios le pide a cada ser humano. No pide nada más. Alguno podrá decir, no, pero mira todo lo que dice en la Biblia, esto y lo... No. Dios solo tiene un objetivo para ti, que te salves. Nada más. Es verdad que hay muchas cosas que pide Dios, pero son para afianzar ese objetivo en ti, porque la fe humana es muy débil y se debilita enseguida, y hay que fortalecerla todos los días. Y cuando andamos en el Señor nos fortalecemos, y ese es el objetivo de Dios. Dios no necesita que tú hagas esto y aquello. Dios es todopoderoso. Lo que tú hagas, lo que tú des, no llega al cielo. Es para tu propio beneficio. Y si Dios te pide que lo hagas, es porque puedes redundar en tu fe cuando lo haces con fe y con amor. Eso es todo lo que Dios le pide. Mirad lo que es la gloria de Dios. Primera Tesalonicenses 2:19, el apóstol Pablo, hablando de ello, dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe?
¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Y él dice, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Los que se habían convertido, a los que él le había llevado el Evangelio, eran su gloria. Él no quería otra gloria, no quería otra recompensa. Primera Tesalonicenses capítulo 2 y versículos 19 y 20. Y otro versículo también, sí, bueno, ahora de momento ese. Primera Tesalonicenses 2. Esa es la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Cristo? ¿Cuál es el premio que pide Cristo por su sacrificio? Los salvos, que tú te salves. No quiere otra cosa Dios. No murió por otra cosa. A veces pensamos seguir a Cristo y pensamos que al seguir a Cristo estamos sirviéndole a Él. Pero no es así. Cuando seguimos a Cristo es sencillamente porque ningún ser humano conoce el camino hacia el cielo. Ningún ser humano conoce el camino para ir a la Nueva Jerusalén. Ningún ser humano conoce el camino del Edén. No sabe volver. Cuando Cristo te dice, sígueme, es Él el que está trabajando para ti, para que tú puedas llegar. Porque solo ese es el objetivo de Cristo, que tú puedas ser salvo. No hay más. Dios no nos ha llamado para que hagamos su voluntad. No nos ha llamado para que seamos obedientes. No nos ha llamado para que demos nuestros diezmos y ofrendas. Nos pide todo eso porque redunda en fortalecer nuestro objetivo. Porque cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, solo pensábamos una cosa, ser salvos. Y a veces nos perdemos en unas cosas y otras, pero el único objetivo nuestro y el único objetivo de Dios es que tú te salves. No hay otro. Dice el Espíritu Profecía que el obedecer a Dios por amor desarrolla y modela en nosotros un carácter que nos capacita para entrar en el cielo. Por eso nos pide que guardemos su ley. Nos pide que tengamos un carácter en el que allá vayamos a ser felices. Porque no hay otro objetivo para Dios. Muchas veces decimos, Dios quiere que hagamos esto o lo otro. Dios solo quiere una cosa, que tú te salves. Cuando yo conocí la iglesia, antes de bautizarme, tendría 20, 21 años, recuerdo una conversación que tuve con unos chicos que estudiaban teología y ellos decían que la obra de salvación, la parte de Dios, era el 99,99% y que la parte del ser humano era apenas esa milésima, ese 1 por 1000. Yo digo, de acuerdo, estoy de acuerdo, pero la parte que me preocupa y la parte que preocupa a Dios es esa milésima, porque la parte de Dios, aunque sea el 99,99, es irrompible, no se va a romper, no va a dejar de amarte. Pero tú sí puedes ceder. Y en esa cadena, ese eslabón tuyo es muy frágil. Por eso Dios te pide una serie de cosas. Porque quiere fortalecerte cada día. Porque sabe cómo es nuestra fe. Sabe lo débil que es. Y todos sabemos cómo muchos van dejando la fe. Se cansan en el camino. Y es lo que debemos fortalecernos unos a otros para que nadie abandone esa fe. Nosotros, por el pecado de Adán, nos convertimos en enfermos espirituales, en débiles. Y por eso necesitamos a Cristo, necesitamos esa medicina, que es el Espíritu Santo guiándonos, orientándonos y fortaleciéndonos para permanecer en ese camino. Ahora quiero que leamos unos pasajes que son muy conocidos de todos nosotros. Y seguro que muchos lo sabéis incluso de memoria. Pero nos muestran lo que realmente Cristo quería. ¿Por qué muere en la cruz? ¿Cuál es su objetivo?
¿Cuál es el objetivo del Padre cuando manda a Cristo también aquí? ¿Cuál es el objetivo común de Dios? El primero está en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no perezca, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el objetivo? ¿Que seamos buenos? No, que te salves. No tiene otro objetivo. Ese es el único. Ese fue el propósito por el que Cristo muere en la cruz. Y todo lo que nos pide en la Biblia es para que permanezcamos en ese objetivo. Dice otro versículo, Juan 14:3. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ese es el objetivo de Dios, que estemos allí con Él, en su gloria. ¿Cuál es la gloria de Dios? ¿Sabéis? Busqué en internet qué es la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, dice en Google, es darle honra, pero también es el paraíso, es el Edén. Y no hay Edén si no estás tú. Porque el Edén se compone básicamente de tres partes: naturaleza, aire, plantas, frutas, segunda parte animales, y la tercera el ser humano. La gloria de Dios no está completa si tú no estás allí. Por eso Él quiere que tú estés, porque formas parte de su gloria, de su premio, para que tú seas salvo. Yo os pregunto una cosa: ¿qué es salvarse? ¿Qué es para ti salvarte? Yo hago una comparación, no sé si será acertada, permitidme que la exponga. Yo considero que salvarse es como cuando uno va a tomar unas vacaciones y organiza un viaje, ¿verdad? Organiza un viaje, y el viaje es esta vida, pero hay que llegar al destino. Hay personas que ahorran y emprenden el viaje, pero se conforman solo con el viaje. Pasan el viaje en el tren mirando cosas y ya tanto les gusta que no desean llegar al destino. Pero el objetivo de la vida es llegar al destino. Porque esta vida, una vida que va a morir, no es vida. La vida real empieza cuando llegas al destino. Y si no nos conformemos con esta vida, con este viaje, hay que llegar al destino. Porque si no has llegado a tu destino, a la vida eterna, habrás emprendido un viaje para quedarte en el camino. No habrá valido para nada. Y habrá sido en balde tu vida. Habrá sido en balde para ti el sacrificio de Cristo. No olvidemos que Dios desea que culminemos nuestro viaje. Cristo sigue diciendo en Juan 17:24, Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo esté, estén también conmigo, para que contemplen mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde la fundación del mundo, desde la creación del mundo. Que donde yo esté, estén también. Que donde yo esté, tú estés también. Como los salvos de todos los tiempos. Ese es el objetivo. ¿Qué pide el Señor por su sacrificio? ¿Qué está pidiendo? ¿Las pirámides de Egipto? ¿La muralla china? ¿El acueducto de Segovia? ¿Las playas de Torrevieja? ¿La Torre Eiffel? ¿Para hacerse un jardín con los recuerdos de este mundo? No quiere nada de eso. Te quiere a ti. Solo eso. Y quiero que repasemos ahora una escena que fue el momento más dramático en la vida de Jesús. Y más en peligro estuvo, permitidme que lo diga así, el destino del ser humano. Ahí se jugaba todo. Afortunadamente, todo salió bien. El textos referentes a esto los podemos ver primero en Marcos 14, del 34 al 36. Marcos 14, 34 al 36. Cristo ya está en el Getsemaní
y les dice a sus discípulos: mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad. Y adelantándose un poco, caía en tierra y suplicaba que a ser posible pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Pero mirad cómo lo relata el mismo asunto, el mismo momento crítico de Jesús, Lucas 22, del 42 al 44. Dice: y puesto de rodillas oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y aquí aparece un dato interesante. Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba. Y sumido en agonía insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Jesús se encuentra en el momento más difícil de su vida. Él pide incluso al Padre si podemos crear ahora un plan alternativo al que habíamos planeado, mejor. Si no, iré adelante, pero si pudieras pasar de mí este cáliz, este momento, te lo agradecería. Son mis palabras, pero más o menos, entiendo yo, le está diciendo Cristo al Padre eso. Él ve lo que le va a pasar. No se encontraba con fuerzas para seguir y suplica un cambio. Él podía irse al cielo si quería. No había pecado y estaría otra vez con Cristo. Pero él pide fuerzas para seguir otro plan. Pero lo curioso es que el ángel le confortó. Y yo os pregunto, ¿cómo le confortó el ángel? ¿Qué le dijo el ángel que lo confortó? ¿Cómo le dio ese ánimo para seguir? ¿Qué produjo ese cambio en Jesús? Porque Jesús, dice la Biblia, estaba angustiado, hasta tal punto que gotas de sangre era lo que sudaba por su frente. En el deseado de todas las gentes, en el capítulo 74, que habla de las gentes de Maní, Elena White lo describe de esta manera. Cristo sentía quebrantada su unidad con el Padre, porque todo el pecado pesaba sobre él, el pecado del mundo, y temía que su naturaleza humana no pudiese soportar el conflicto con las potestades de las tinieblas. Pide a Dios ayuda. Pero si seguimos leyendo en Lucas 22, del 45 al 46, la cosa ha cambiado ya radicalmente. En Lucas 22, 45, 46 dice: levantándose de la oración, vino donde los discípulos y los encontró dormidos por la tristeza y les dijo: ¿cómo es que estáis dormidos? Levantaos y orad para que no caigáis en tentación. Vemos que su ánimo ha sido restablecido. Ahora ya no está pensando en sí, está pensando en los demás. Él ya da ánimo a sus discípulos. ¿Qué le dijo el ángel? ¿Qué le dijo que lo reconfortó de esta manera? Escuchad, quizás le dijo esto, escuchad. Señor, este es el plan que con el Padre decidiste antes de la creación del mundo. El Padre está contigo y está deseando que termine y que subas al cielo para estar juntos para siempre. ¿Le dijo eso el ángel? No. Y habría sido verdad, pero no habría sido suficiente para dar a Jesús el ánimo que necesitaba. Quizás le dijo esto otro, el ángel: todos los ángeles estamos dispuestos a ocupar tu lugar, y todos los ángeles estamos pendientes de ti, y todos los ángeles del cielo estamos deseando de echar nuestras coronas a tus pies y cantar tu victoria por la eternidad. ¿Le dijo eso el ángel? Tampoco. Y habría sido verdad. Pero tampoco era lo que Cristo necesitaba oír. ¿Qué le dijo aquel poderoso ángel?
el poderoso ángel que está en la presencia de Dios, el que ocupa la presencia, el que ocupa el lugar que dejó Satanás cuando fue destituido del cielo. Es lo que dice en el deseado de todas las gentes. ¿Cómo le fortaleció? Mirad, esto es lo que ocurrió. Le mostró los cielos abiertos y le habló de las almas que se salvarían como resultado de su sufrimiento. Le mostró que el Padre lo amaba, que Satanás sería vencido, que vería el trabajo de su alma y quedaría satisfecho, porque vería una multitud de salvos, eternamente salvos. Hermanos, nos veía en esa multitud, a ti y a mí. Nosotros dimos también ánimo a Jesús. Jesús nos anima a que permanezcamos en la fe. Dios solo tiene un propósito para cada uno de nosotros: que seamos salvos. Si nos da su ley, es porque nos ama. Si murió en la cruz, es porque nos ama. Si el Espíritu Santo intercede por nosotros, es porque nos ama. Y todo lo que nos pide hacer es porque nos ama. Por eso Él nos pide orar cada mañana. Él no necesita que tú ores, pero tú sí necesitas orar. Porque al estar en comunión con Él se fortalece tu fe. Él no necesita que tú leas la Biblia, pero pide que la leas porque se fortalece tu fe. Se fortalece tu decisión de permanecer en ese camino. Te pide que prediques, porque tú eres el primer beneficiario. Él podría mandar un ángel a esta ciudad y sería más efectivo que tú y lo haría mejor que tú. Pero Dios quiere que seas tú y yo, porque ese privilegio lo ha reservado para ti y para mí. Porque al predicar, tu fe se fortalece. Después la del otro, pero la primera la tuya. Ese privilegio lo ha dejado para nosotros. Es como en el caso de Noé. Noé predicó 120 años. ¿Cuántos se convirtieron? Ninguno. Pero ¿se habría salvado Noé? Quizás su fe se habría debilitado. Por eso Él le pide predicar, le pide leer, le pide orar, para que su fe se fortalezca. Y ya termino. Lo que Él desea es solamente, al abrir las puertas de la Nueva Jerusalén, darte la bienvenida y decirte: ya pasó, las cosas viejas pasaron, el viaje ya ha terminado, ahora empiezan tus vacaciones. Ahora empiezan tus vacaciones que van a durar por la eternidad. Porque ese es el objetivo de esta vida, es un viaje a la muerte o un viaje a la vida. Y Dios nos ha invitado a ir en ese viaje. A ese viaje tenemos que llegar al destino, porque ese no hay otro objetivo para Dios. Luchemos un poco más, permanezcamos, no nos rindamos. Sabéis, hay un himno nuestro muy conocido que es y que dice, el título es: nunca os rindáis, nunca os rindáis, nunca os rindáis en las pruebas. ¿Por qué? Porque el éxito del cristiano es no rendirse nunca. Ese es el éxito del cristiano, no rendirse. ¿Qué haremos? Termino con esta pregunta. ¿Qué haremos ante un amor tan grande? ¿Cuál será nuestra respuesta? El pedido de Dios, no lo olvidéis: sálvate. Dios.